hinchada de la academia, fanático de la academia. Carlos, buen día. Buen día. Gracias por venir nuevamente. Por favor. El año pasado y hace otros años. Vamos a saludar al Pato igual, pero hubiera traído un arquero de Racing. Sí. Bueno, igual dijo, sí, voy y vengo. Va a volver. Bueno, no digan que dije esto. No, vamos a decir, te está esperando porque sos buen arquero. O fuiste en su momento buen arquero. Ahora le voy a decir que yo lo defendí. Bueno, te dejo con una tarea hermosa, dar un poco de previsibilidad, así como José Bianco hace un ratito habló del clima. ¿Qué dijo? Dije, ¿está acá José Bianco? Sí, está todavía acá atrás. Mirá. Vení. Hay pronósticos de que de a poquito la niña se va. Te digo, voy a hablar ahora media hora, 40 minutos, una hora, puedo hablar un día. Pero el tipo más importante de hoy es este. Yo tengo que ver qué hacer con los ALT. Vos decime qué va a pasar con el clima, porque si no estamos jodidos. Vos me decís cómo jodidos. me va a ir con los bonos que compré y yo te digo cómo va a estar, ¿te parece? Yo te digo una cosa, si no llueve se van a hacer mierda los bonos. Me voy entonces a venderlos. Más vale que llueva, porque los bonos, eso. Pero bueno, ¿qué viene? En serio, el año que viene corrige esto, transitorio. Ya me importa el año que viene. Ok, bueno, en eso por ahí te puedo dar más precisiones, aunque hablar de acá a más de 6 meses en este tipo de situaciones, vamos a caer para un lado. Hay 3 lugares para donde caer. Uno está descartado, que es que vuelva la niña. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. Bueno, eso es una buena noticia. Por eso digo, la mejor sería no irnos al extremo de la lluvia o no pedir a gritos un niño que nos lleve, porque hemos pasado de faltantes accesos en tiempos cortos, meteorológicamente hablando. El tema es si estos cimbronazos van a ser una cuestión a la que nos vamos a tener que acostumbrar más permanentemente o no. Yo, Te digo porque bueno, es parte de la ignorante discusión entre los total, meteorólogos. ignorante total. En el mundo está pasando un cambio de clima. Acá nunca tuvimos 40 grados. Bueno, sobre el niño y la niña, todavía, sobre los cambios, algunos cambios en la atmósfera debido a la actividad humana, hay un consenso muy amplio científicamente. No Claro. así con cómo responden los niños y las niñas. De hecho, te diría que está muy dividida todavía en ese sentido, Ese es un tema. hacia dónde va, si va a haber más niñas o más niños debido al cambio climático. Eso todavía los que más saben en esa materia no se pusieron de acuerdo. Así que en ese sentido... Ese es un tema, porque para un país como el nuestro, donde la mitad de la exportación, no estoy hablando del derrame del campo a nivel de las ciudades y demás, simplemente estoy haciendo un análisis mercantilista puro. La mitad de la exportación es del campo. Y te digo, es la variable que más venimos corrigiendo a la baja en términos del mercado cambiario y es un problema. Yo creo que habría que tener una precisión adicional de si estructuralmente estamos entrando en un lío y ver cuál es la respuesta a ese lío. Bueno, porque yo lo decía más temprano, sin ánimo de ser pesimista, pero gente en la que yo confío en este tipo de análisis, en este tipo de escala, cuando uno analiza para atrás, los niños y las niñas, es un análisis muy cortito que se puede hacer, porque uno no tiene mucho registro para hacer estadísticas fuertes, ¿no? De los niños y las niñas se descubrió no hace mucho el fenómeno. Entonces las estadísticas hay que tomarlas con pinzas, pero hay algo que está modelando que durante 20 o 30 años haya más niños que niñas, y ahora pareciéramos estar entrando en una situación inversa, en la que va a haber más niñas que niños, ¿está bien? Pero repito que eso es un pronóstico en evolución que sale a través de analizar la estadística, pero que estaría indicando esto, que probablemente estemos yendo hacia más niñas que niños. Bueno, es muy importante lo que estamos hablando, muy. Porque nosotros, hago un mea culpa, de repente podemos perder la micro del campo y el análisis nuestro se circunscribe a la macro del campo. Y la macro del campo, número uno, en la cabeza del economista es el mercado de cambios y la afluencia de dólares. Y este no es un tema menor, insisto. Estos papeles están llenos de números. El único número que venimos cambiando para mal desde diciembre a enero en términos del mercado de cambio
y se ve todos los días a las 5 de la tarde para ver cuánto compró o vendió el Banco Central, es el de la afluencia de dólares. Entonces ese es un tema no menor. Y estoy yendo más allá, ahora lo voy a decir, ni siquiera estoy pensando en esta administración, que para mí es un tema terminado. Ya estoy pensando en términos de una próxima administración, de los próximos años, y si estamos frente a un fenómeno estructural, porque insisto, la mitad de esto en la Argentina es el campo. Y no es cuestión ni de discutir las retenciones ni los impuestos, en el que lo podemos discutir, es una cuestión micro. Se puede discutir la herencia del padre que se muere cuando el padre dejó herencia, pero cuando no tiene herencia no podemos discutir nada. Entonces ese no es un tema menor. Bueno, no se interesa algo más que agregar. No, Rajate acá que si se nos caemos para supone un que lado la neutralidad o el niño, pero entre esas dos opciones de acá a 6 meses vamos a estar hablando de alguna de las dos con más firmeza, bueno, pero no la niña. Anda chiflando porque es un tema muy importante. Te avisa cómo me va con los bonos. Chao. Chao. Nuevamente, gracias, José. Bueno, Vamos. fuerte aplauso para recibir a Carlos Multonian. Carlos. No, por favor, muchas gracias. Bueno, lo primero que quiero es agradecerles que estén sentados acá, porque es una hazaña estar sentado acá, y encima escuchar la tortura de los números, pero bueno, ahí es el primer día. La segunda cuestión es que vamos a tener un diálogo en el tiempo que tenemos, después si hay preguntas vemos, de la manera más honesta y sincera posible. Porque la verdad que con la gente que me acompaña de Fundación Mediterránea, Eral y el equipo, hemos venido a ver de la manera más objetiva posible. Si ustedes quieren, como economista de profesión, nunca nos salvamos de hablar un poquitito de la macro. Debe haber gente que tiene dudas acá. ¿Cómo se transita todavía el 2023? Contarles un poco qué estamos haciendo y seguro van a aparecer cuestiones vinculadas al sector. Responsablemente hablando, estamos livianitos para hablar. Livianito significa, y voy hasta a especular con eso, que acá entre nosotros no hay ningún político que haya venido a buscar votos. Y yo he acompañado acá, y sigo siendo amigo de todos, y hablo con todos, a políticos que han tenido que venir a buscar votos. Y vos no podés ir a un lugar donde estás en carrera electoral y no dejar una idea de lo que querés hacer, donde gran parte de la que esté ahí, de la que te esté mirando, de la que te esté escuchando, al final termine con el voto. Ese es un esquema donde te compromete a compromisos, valga la redundancia, que después, si te apurás y salen mal, terminás mal. Y si no lo haces, sonaste. Digo esto no abriendo un paraguas, sino que como creemos que la Argentina tiene en su diagnóstico un problema de credibilidad y confianza, que no empieza el 11 de diciembre, sino que ya se ha empezado a jugar ahora, nosotros no vamos a poner un minuto en juego nuestra credibilidad, nuestra confianza y nuestra honestidad. Así que vamos a decir las cosas como corresponde, para no generar falsas ilusiones dentro de un marco de equilibrio general. Recién nos preguntaban, dice, che, ¿tenemos alguna idea para tal cosa y tal cosa y tal cosa? Está la gente nuestra acá que está para escuchar a todo el mundo. Nosotros vamos a escuchar a todos los sectores. Cuando estamos con los automotrices, con la construcción, con el agro, pero vayan haciéndose la idea que la tarea en la que está embarcada la Fundación Mediterránea y el IERAL se trata del concepto de equilibrio general.
Equilibrio general es velar por el 100% de los argentinos, no por un sector en particular. Y evitar, como ha ocurrido en la Argentina reciente, cuando decimos y nos llenamos la boca de que la manera de disminuir la pobreza es que la economía crezca, lamentablemente este año que pasó, la Argentina mostró que el número de crecimiento por rebote de la pandemia todavía da 5% y la pobreza subió 10%. Quiere decir que acá hay algo que está funcionando mal, aún en un gobierno que supuestamente viene a distribuir el ingreso a favor del pobre. Así que terminó el bolazómetro en la Argentina. Y el título de esta presentación, y lo habrán leído por ahí, es si estamos frente a una nueva oportunidad. Y la respuesta es sí, si hacemos la cosa bien. Entonces, se ha hecho muy larga la introducción en esa división que les he dicho. Vamos a hablar un poquito de la coyuntura, un poquito de en qué andamos y un poquito del campo. Incluso tengo una buena tarea, a ver si no perdí la hoja. Y si agarré todo bien, espero que debe estar por acá. Hay una buena explicación que preparó el equipo, donde el Consejo Agropecuario Argentino ha puesto, acá está, ha hecho un trabajo muy importante con muchas preguntas donde podemos ir respondiéndolas en cuanto entremos en el segmento del sector en particular. Lo primero que quiero decir es que se está agotando una etapa en el final de este gobierno. La etapa es una etapa en la que el ministro de Economía, luego del reformateo que tuvo el gobierno, ustedes saben que este gobierno tuvo un impacto muy importante en noviembre del 21, que fue la elección, no tomó nota, terminó teniendo una crisis económica en junio, julio, y se reformateó el gobierno. Desde el punto de vista político, el presidente es una persona que ha pasado a funciones de carácter protocolar, la vicepresidente da un apoyo silencioso al ajuste y el ministro se está encargando del ajuste. El ajuste fue un ajuste que terminó en un periodo de 6 meses, hasta diciembre diría yo, estabilizando la inestabilidad. Como yo no me dejo llevar por los títulos, la primera vez que dijimos esto, en la tapa del diario, no la tapa, adentro, el título decía: Melconian elogió al ministro de Economía. Simplemente lo único que dije es: estabilizó la inestabilidad a partir de un plan defensivo donde evitó la espiralización del dólar, evitó la espiralización de la inflación y empezó a dar la sensación institucional de que este gobierno podía terminar. Situación que se discutió en el mes de junio-julio. Eso, a mi juicio, fue estabilizar precariamente la inestabilidad. Lo primero que quiero decir antes de decir cuál es el esquema de contención de crisis es que creo que ese esquema de estabilizar la inestabilidad de agosto a diciembre se agotó. Y entonces se redobla la apuesta respecto a cómo es el esquema de hoy a agosto del 23. ¿Por qué agosto del 23? Bueno, ahora vamos a hablar un ratito de eso, porque agosto del 23 es la PASO y puede significar mucho o nada. ¿Por qué? Bueno, porque hay historia argentina donde significó mucho y nada, o menos, no nada. ¿Cuándo significó mucho? Bueno, por ejemplo, en agosto del 2011. ¿Por qué? Porque la candidata a la reelección, Cristina Fernández,
sacó 49 puntos en la PASO, única candidata del Frente, llevándole 22 puntos al segundo. Entonces, en agosto del 2011 terminó la elección presidencial en la Argentina. Ya se sabía quién era presidente en octubre del 2011. Y tengo que decir que más allá del mérito de la segunda vuelta, en agosto del 2019 pasó algo parecido. El candidato Alberto Fernández ganó por una diferencia tal al presidente Mauricio Macri, de manera tal, bueno, el dólar se devaluó 50%, los bonos cayeron, etcétera, etcétera. Se sabía ya en la Argentina que el próximo presidente era Alberto Fernández. Después tenemos un tercer ejemplo. ¿Cuál es el tercer ejemplo? El de agosto del 2015, donde ocurrió lo siguiente. El candidato Scioli le gana al candidato Macri, pero no le gana por más de 10 puntos, que era lo que se suponía podía transformarse en una ventaja inalcanzable. Entonces, al no ganarle por más de 10 puntos, dejó abierto un signo de interrogación, 38-30, y estiró el tema a octubre. En octubre ocurrió la primera vuelta y el 38-30 se convirtió en casi 38-34. Tampoco definió octubre, pero quedó un sabor dulce para lo que era aquel periodo histórico que decía que Mauricio Macri podría ser presidente de segunda vuelta. Y fue. Pero ¿qué quiero rescatar de estos ejemplos? Y preguntarles. Cuando dije, vamos a ver cómo es el escenario económico de acá a agosto, el próximo agosto, ¿define el presidente de Argentina o elonga hasta octubre la incógnita? Este tema es central. Por supuesto, no sabemos y nos fiamos por lo que dicen las encuestas, te gusten o no te gusten, erren todo, no erren todo. ¿Qué dice hoy mayoritariamente la encuesta? Y mayoritariamente la encuesta dice que en agosto no se define. Más allá de que aún las más oficiales auguran un cambio de administración en diciembre. Pero la pregunta es, ¿nosotros tenemos que definir ahora cómo es el escenario de acá a agosto? Sí. ¿Y cómo va a ser después de agosto a octubre? ¿En qué sentido? Y en el sentido de que si no se define. Pero no se define con sabor a dulce, como fue el 2000. No sabemos. ¿Qué sabor a dulce? Y que la oposición gane por una ventaja casi irreversible. No, casi irreversible no, porque si no estaríamos frente al caso donde se define el presidente. Bueno, que saque ventaja suficiente para mostrar en forma contundente el cambio de administración en diciembre. No, bueno, entonces significa que el avión se puede mover de acá a agosto, pero después puede seguir moviéndose de agosto a octubre. Este es el ejercicio en el cual tenemos que discutir este escenario económico. ¿Y cómo fue el esquema defensivo donde el ministro de Economía estabilizó la inestabilidad? Bueno, fue una cosa muy sencilla. ¿Qué hizo en el mercado del dólar? La verdad, la medida más efectiva, entre comillas, en el sentido de que aparecieran los dólares, fue el dólar soja. ¿Qué significó el dólar soja? Bueno, sacar algo de lo que estaba en el stock, en septiembre 8.000 millones, a un tipo de cambio diferente. La diferencia entre el dólar oficial y el dólar que se le dio a la soja es como no haberle cobrado las retenciones, un significado, o como haber recuperado el atraso que tiene y mantiene el dólar oficial hoy, léase devaluación diaria contra la inflación local neta de la internacional. Estamos hablando de 40-50 pesos.
Y entonces ahí entraron dólares. ¿Fueron suficientes esos dólares? No. ¿Qué más hubo que hacer? Bueno, hubo que inventar la CIRA. La CIRA fue ordenar que la persona que está en el Ministerio de Industria y dice una cosa y el Banco Central dice otra cosa, dicen los dos la misma cosa. Entonces, Ministerio de Industria pasó a Secretaría, el Banco Central no está en esa decisión y el Ministro de Economía dice, tomá para vos y en 180 días pagás, que fue casi ir a buscar una postergación de pagos. Entonces, gracias al dólar soja y gracias a la postergación de pago, un banco central que está con reservas negativas, léase, se financia con encaje de los depósitos en dólares, tiró para adelante. Ahora, aquí, que dado que lo de septiembre fue un adelantamiento de octubre, noviembre y diciembre, en diciembre hubo que apelar a un adelantamiento parte de lo que podía ser el 2023. En resumidas cuentas, la soja 1, más la soja 2, más la CIRA, más pasar la gorra por el BID del Banco Mundial, donde todavía hay algún mango para Argentina, cerró el año 2022. Cerró significa que hay una pequeña reconstitución de reservas que inmediatamente en enero, febrero y lo que va de marzo empieza a volver a perder. Entonces, planto un minuto el área dólar acá y decir, che, si ha empezado a volver a perder. Vos por eso preguntás cómo hacemos para llegar a agosto. Exacto. ¿Viene el soja 3? Bueno, eso lo quiero discutir. ¿Qué hizo en el área pesos? Menos. Se habla de la palabra ajuste y yo la usé a catapié y dije la vicepresidenta silenciosamente está avalando el ajuste. Pero es un ajuste muy dañino. No es que tomaron el gasto público y lo empezaron a bajar donde hay que bajar el gasto público. La tasa de crecimiento del gasto público siguió a la velocidad heredada de Guzmán, pero la inflación, en lugar de ser 50, ser 100, licúa el gasto en términos reales. Como la tasa a la cual aumenta el gasto es a 70, 75 y la inflación es 100, el gasto real cae. Ese es el ajuste. ¿Por qué es un ajuste dañino? Porque en lugar de ir a buscar los 3, 4 lugares del gasto donde lo tenés que bajar, le haces pagar 100 a toda la sociedad argentina y licuar el gasto público. Esa es la manera con la cual no se espiralizó el déficit fiscal. ¿Cómo se financió? Con emisión de moneda, que pudo haber sido directa o indirecta. Y ya está fuera de discusión, y esto parte de la batalla intelectual en la que estamos, que si vos emitís al 90-100%, tenés 90-100% de inflación. Terminó esa discusión de si la deuda en dólares, si la deuda en pesos, y si la emisión monetaria genera inflación o no. Y por qué los americanos emiten y no tienen, y todas esas cansadas que se discutieron durante años en la Argentina. Eso es lo que vamos a tener que tomar a futuro para ser optimistas. Si esa cuestión intelectual está cambiando o no. Nuestra respuesta es sí. Por eso somos optimistas. Bueno, además en la parte fiscal viene el canje de deuda, no el de ayer, se viene haciendo de antes, y esas cosas en una mezcla de licuar y patear sin bajar la inflación, estabilizó la inestabilidad, porque con Guzmán no había ni eso. Este es el tema. El audaz ministro, por razones políticas y para tranquilizar a los propios, dijo no, en marzo, abril vamos al 3, cosa que su propio viceministro ya ha empezado a reconocer que viene con un delay. Y el delay es, no, vamos al 3 a fin de año. Por supuesto, cuando Massa le dice a los propios, vamos al 3 en abril,
tiene un carácter político. Cuando el viceministro dice no va a ser a fin de año, hay que avivarlo de que al oficialismo 3 a fin de año no le sirve. Tiene que saber si da 3 antes de agosto, porque después que pierdo la elección, ¿para qué quiero que dé 3? Esa es un poco la historia. Bueno, entonces la pregunta acá, y es donde nos empezamos a meter en el lío, es: ¿empioja la política? Y nosotros creemos que de acá a julio, ¿por qué julio? Bueno, porque los tiros van a continuar mínimo hasta junio, porque en junio hay que definir alianzas, candidatos, y va a ser como es ahora, olvídense. ¿Y qué significa? Significa que hasta junio, julio manda la economía. La economía y la política, a nuestro juicio, coexisten y son virtuosas o viciosas. Pero 51 a 49, hasta julio, manda la economía. Y luego estaremos en interna hasta agosto. Y luego tendremos que discutir que de agosto, lo que dije antes. ¿Qué significa que todo girará? Y girarán todo el dólar, inflación, brecha, manda la economía. Hay un tema político, debo reconocer, en el durante hasta junio, julio. En 10 o 12 provincias, hasta junio, después más, hay elecciones provinciales que se han querido separar de la nacional y que van a ir mostrando el termómetro de dónde está el voto. Eso puede jugar un rol en agosto, y puede jugar un rol en las alianzas, y puede jugar un rol en las rupturas de las candidaturas, en ambas alianzas. Piensen además que hay una de ellas que está buscando un candidato, lo voy a decir yo, casi por default, porque no es fácil encontrar un candidato, donde a esa altura probablemente esté blanqueado el hecho de ir por la provincia de Buenos Aires. ¿Para qué? Para estar ahí 4 años. Entonces no está descartado nada acá. Yo no descarto personalmente ni que la vicepresidenta sea candidata a senadora de la provincia de Buenos Aires. Pero eso viene después. Hasta ahí va a mandar la economía. Entonces, claro, acá es donde tenemos que discutir un poco cómo se llega. ¿Por qué? Bueno, primero porque lo dije al comienzo, cuando el amigo meteorólogo nos acompañó. Nosotros, y debo reconocer, yo soy un tomador de insumos ahí. La gente nuestra trabaja, acá está quien nos hace todos los números del campo de la Fundación Mediterránea, Juan Manuel Garzón, un crack. Pero al fin y al cabo no está dentro de los rindes, no está dentro de si llueve o no llueve. Es una variable que la venimos modificando a la baja desde que empezó el año. Y ahí tenemos un problema en el mercado cambiario. Pregunta, ¿hay soja 3? Pregunta, ¿cuánto? Sí, ahí me mueve la cabeza el señor. ¿Cuánto hay de soja? Porque en la soja 1 había un montón, en la soja 2 había un montón menos. Y en la soja 3 hay un montón todavía. Siguiente pregunta, ¿qué precio? Tercera pregunta, ¿llega la nueva cuando largo soja 3 o esa cuenta de? Está complicado el tema. En la soja 1 salías a la cancha diciendo, ¿qué ganan? ¿3-0 o 4-0? No, yo creo que 5-0. En la soja 2 salías a la cancha, ¿qué ganan? ¿1-0 o 0-0? No, yo creo que 1-0. Y en esta, ¿cuánto da? ¿Cuánto entra? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto querés? ¿Quién la tiene? ¿Es más rebelde? ¿Es más chico? ¿Quiere otro precio? ¿Te aguantás con la de diciembre más la inflación de enero, febrero y marzo? Son todas discusiones. Nosotros después tenemos que ir al mercado cambiario y ver si el Banco Central vende o compra. Segundo,
a los importadores, ¿se traba más la importación? Respuesta sí. ¿Sale la CIRA? Voy a hablar estrictamente de cuestiones técnicas, no otras. Bueno, con estos números, ¿sigue valiendo el dólar oficial los que compran 200 y usan tarjeta de crédito? ¿Sigue valiendo dólar oficial los que pagan fletes? Son todas preguntas. Preguntas originadas ¿dónde? Y en qué exportación, menos importación, menos los que compran 200, menos la tarjeta, da que el Banco Central vende dólares. Pregunta, ¿dólar de quién está vendiendo si son negativas las reservas? Entonces, es muy difícil la llegada a agosto sin modificaciones de la paridad. No estoy augurando nada. Digo que en los países que tienen esta fenomenal caída de 20.000 en 90.000, que es lo que estamos usando como número, caída de 20.000 palos en 90.000 palos, ajustan habitualmente con uso de reservas, con caída de importaciones, con modificaciones cambiarias o con un mix de todo eso. Con una diferencia en la Argentina, no hay ni reservas y se niegan a una modificación cambiaria. Entonces el importador dice, va a ser todo ajuste importador. Pero no se sabe que si vos ajustás la importación, sube la inflación y cae el nivel de actividad. Sí. Entonces, ¿cómo es la historia? Y pasa por acá la historia. De acá a agosto va a haber algo de eso o una suma de las cosas que le he dicho. Menos importación, mayor modificación cambiaria o la entrada a precios diferentes a los soja de lo que hoy tiene precio oficial en la Argentina. Tarjeta y otras cosas. Adicional al impuesto. ¿Y qué pasa con la inflación? Que es la variable pesos. Bueno, miren, Precio Justo fracasó en esa simulación que utilicé para que el hombre común entienda y diferencie entre Pep Guardiola y Caruso Lombardi. Le he dicho algún día al ministro, Pep Guardiola jugó 17 Champions League final y Caruso Lombardi es un especialista en llegar a la otra orilla sin descender. El mejor escenario es el de Caruso Lombardi. Y acá no vamos a tener, acá no, el gobierno se va a tener que abrazar a Caruso. ¿Por qué? Bueno, porque la inflación de Argentina es 6 mensual. La pregunta del final de la etapa 1 de Massa y el principio de la 2 era, che, ¿esto pueden ir al 3 mensual? Respuesta siempre no, porque si me decís que vas a pesar menos, pero no te veo aflojar los ravioles, no vas a pesar menos. La nueva pregunta ahora es, si puede 6 o más, donde que sea más no está descartado. Abrazate al 5,5, 6,5 y llegá así. Claro, lo que ocurre es que acá viene un problema originado de la seca también, que es que, bueno, que entre los números fiscales originales, recaudación menos gasto, había una emisión monetaria a considerar, dado que la Argentina no tiene endeudamiento externo y es una mise en scène el endeudamiento interno, porque créannos, al final del día también es emisión monetaria. El fenómeno de la seca genera en nuestros números arañar 1 billón de pesos adicionales de pérdida de recaudación por la sequía. Por lo tanto, si este es un país que estaba emitiendo al 80 mensual antes de la sequía, subproducto de que financia el agujero con emisión monetaria,
y garantiza una tasa de inflación piso del 5%. Y ahora me agregás 1 billón más de agujero, ¿de dónde lo voy a sacar? De emisión monetaria adicional. Entonces, abrazate al 5 mensual, dale bola a un amigo. Entonces, ¿a dónde estoy llegando en términos de llegar a agosto? Que la economía, y siempre en el sentido positivo, llega agosto y no se espiraliza para mal, siempre está latente. Estamos con este pasto, Vos me decís, ¿se prende fuego? No, pero no le acerqué el fósforo. Te estoy diciendo que no, pero no le acerqué. Andá fumando ahí al lado. En esas condiciones, el problema que tiene la política oficial hoy es que con 6 de inflación y corcoviando en la reserva, me falta agregar, y el impacto en el nivel de actividad, no tiene candidato competitivo. Porque ustedes tienen que entender que acá estamos todos sentados, yo estoy hablando y ustedes están respetuosamente escuchando, buscando lo nuevo. El que está con la cabeza política quiere saber dónde se pone y dónde va a estar el año que viene. Y si gana, empezando por el intendente, el lugar donde está ahí, el gobernador, la provincia y el presidente. Y presidente para perder no quiere ser nadie, y presidente para perder mal menos. Entonces, ¿qué va a ser relevante? Por supuesto, como ciudadano de este país, no quiero dejar de lado otros problemas acuciantes que tiene la ciudadanía, y cerca de acá, entre otros. Pero esto es la economía. Y una economía con 6 de inflación y problema cambiario no es muy excitante para tener un candidato a presidente. Por lo tanto, este es el tema. Y hasta nos quedaría para discutir, y no lo sabemos. Es como si tuviéramos que inventar un expoagro después de agosto, para decir, che, ¿te acordás cuando nos vimos en marzo? Sí. ¿Y que dijiste que agosto va a influir? Sí. Bueno, pasó agosto, ¿y ahora? ¿Y cómo vieron los números? ¿Los números de qué? Y de candidato. ¿Cambió o no cambió? ¿Es irreversible? ¿Hay piña? Tenemos 3 años más, 3 años, 3 meses más de... Y sí, porque no se definió. ¿Cómo si hasta noviembre, hasta octubre? Entonces, esta cuestión nos hace mirar cómo fue ese periodo en 2015, 2019, 2023, porque es donde se van produciendo los movimientos relevantes. Cristina terminó de dilapidar totalmente la reserva, le entregó reservas negativas a Macri, le entregó un dólar muy bajo, le entregó un déficit fiscal que ocurrió a lo largo de su presidencia, pero que se profundizó en ese pedacito. Y Macri, y bueno, toda esa cuestión de devaluación, reperfilamiento de la deuda, vuelta de retenciones, control de cambio, ocurrió en ese pedacito. Sí, pero porque ganó Alberto, por lo que vos quieras. Acá estamos discutiendo economía. Y el pedacito este de Alberto, entre agosto y qué sé yo. Ese es un tema muy importante. Déjenme hablar de la parte 2, para todos los que se fueron sumando, es en qué andamos. Nosotros llevamos trabajando 1 año y nos queda, iba a decir otro año, pero nos quedan meses. Hemos tenido que tomar un supuesto de trabajo, que es imaginarnos qué se va a recibir. Estamos fuera de la grieta y trabajando 100% profesionalmente. Por supuesto no sabemos, pero está prohibido en este equipo decir, prohibido taxativamente, no sabíamos lo que íbamos a recibir, está prohibido. Porque estancamiento económico, alta inflación, gasto público infinanciable,
presión tributaria intolerable, Banco Central quebrado, costo del capital inaccesible, desinversión, falencia exportadora, empleo degradado y pobreza arraigada. ¿Qué me pude haber olvidado? ¿Qué me pueden discutir de esto? Más o menos 10. La exportación no da 80, da 79. Y la inflación no da 100, da 110. Y no da 98. Y la economía, lo que dicen que no, creció 1,4. Y no, bajó 0,5. Y si descartamos un 1989, un 2001, un 1975, que este trabajo lo descarta para beneficio de todos. Me opongo absolutamente a la utilización de la palabra bomba, que dejan un gran quilombo, que se requiere una transición ordenada, patriótica, entre todos los candidatos, oficialistas y no. No hay lugar para la grieta, no jodan. Si después no se puede es otra cosa, pero no hay peor gestión que la que no se hace. Así que, cuando el equipo se pone a trabajar, estos son nuestros insumos. La segunda cuestión, y por supuesto todos ustedes saben que nosotros, me toca ese rol a mí, pero en nosotros, estamos hablando con todo el mundo, estamos trabajando para el próximo presidente de la Argentina. Y todo el mundo incluye los sectores, que puede ser sindicatos, empresarios, justicia, dentro de los empresarios con los distintos sectores. Por eso estamos acá hoy, pero venimos hablando con el sector. Dentro de eso hablamos con los candidatos. Queremos mostrarle una vez más a los candidatos, como intentamos hacer antes del 2015 y antes del 2019, sin suerte, que no hay que tener miedo y esas fantasías de superministro, y hay que reconstituir una jefatura del área económica, como supieron tener los señores Cavallo, Labaña y todo lo que había antes de los complejos de inferioridad de los presidentes que dividen en 8 creyendo que con eso evitan al superministro. Entonces se daba, yo como presidente del Banco Nación, decía, ¿quién te dijo esto? El ministro de Industria. Sí, pero yo soy el presidente del banco. Y hablaste con el ministro de Economía, a ver, llámalo. Che, yo no sé nada, me decía. Y estaba el ministro de Agricultura. Y después estaba el de Finanzas, que iba a colocar bono y no amá todo eso. Incipientemente eso ha empezado a cambiar y pone más autoridad en un hombre del presidente, como debe ser, que son los ministros. Entonces, programación económica, hacienda, finanzas, agro, ganadería, pesca, alimentación, industria, energía, minería, comercio interior, AFIP, Banco Nación, BICE, YPF, son elementos donde un ministro de Economía, en su equilibrio general, en su manejo, voy a usar una palabra que hemos inventado casi, no la hemos inventado, la hemos puesto arriba a la mesa, la hemos puesto como parte de la agenda, la usa todo el mundo, pero la vamos a tener que cambiar, porque intenté explicársela a Majul y a Rossi y no entendieron, que es integral, que no es zaraza ni chamullo. Integral es integrar todo esto que hemos dicho. Es muy importante, porque he dicho que la Cámara Agroindustrial, Agroalimenticia ha hecho una buena tarea, y los textiles hacen una buena tarea, y los automotrices hacen una buena tarea, y los que hacen la reforma tributaria hacen una buena tarea, y todos hacen una buena tarea. Pero cuando los generalistas del equilibrio general, con un modelo de país que va a imponer el presidente,
queremos sumar toda la ficha, no cierra. No cierra. Por eso quiero volver al tema que usé, no como eslogan, sino como una cuestión a tener en cuenta, sentado aquí, es no anuncien cosas que no se puedan cumplir. No digan cosas para ganar más de 2 votos. Primero hay que ganar para luego poder implementar. Y aún ganando es difícil implementar. Pero sirve para una vez, si digo lo que voy a hacer, no me votan. Porque está todo el mundo avivado. Y lo que no se puede empezar es a perder crédito y confianza el primer día. Porque lo que va a hacer ordenar a la Argentina sin simultáneamente caer una recesión, porque saquemos nuestros dólares de donde lo tenemos, es la confianza. Entonces, ese es el segundo ejercicio de una tarea que tiene por delante un programa de estabilidad macroeconómica que tiene que buscar abatir la inflación. Abatir la inflación no es sinónimo de es fácil abatir la inflación. Nunca más hay que decir que es fácil, porque en 80 años solo en 10 no tuvimos inflación. En la Argentina hay que decir que lo normal es tener inflación. Entonces, hay que ir un ejercicio de estabilidad macroeconómica. Hay que ir a una reforma del sector público y hay que ir a una reorganización del sector privado con otro tema muy importante para los sectores. Reglas estables y lo más uniformes posible. Cada sector que pide cosas, como está ocurriendo hoy con un gobierno débil en la Argentina, no puede ser, sálvese quien puede, y arañarle cosas a un gobierno que se está yendo. El gobierno se tiene que abstener de dar esas cosas que van a ser incumplibles a futuro. Por eso recuerdo haber visto a Ricardo López Murphy ayer, y lo quiero repetir y me hago eco de lo que dijo, y lo decimos 9 meses antes. No vamos a entrar de nuevo en el conflicto de seguros de cambio otorgados por el Banco Central. El sector privado debe abstenerse de comprar seguros de cambio. Porque dicho esto 10 días antes es un problema, porque luego no se va a poder honrar. Y el anterior gobierno, que no tenía, el anterior del anterior, que no tenía reservas, dejó en banda un conjunto de seguros de cambio, que luego me opuse a su judicialización, porque no se puede judicializar medidas de política económica. Lo que no se debe es hacerlas. Entonces, aquel que quiera un seguro de cambio, lo anuncio ahora, haciéndome eco de Ricardo López Murphy. Vaya y ciérrelo en Rosario. Vaya y ciérrelo con otro privado. No lo cierre con el Banco Central. Si nosotros somos autoridad económica, eso no se va a pagar. De la misma manera que hemos dicho que instrumentalmente los canjes de deuda no son ninguna bomba, porque son un instrumento muy útil. Lo que es una bomba es el déficit fiscal por el cual tienen que colocar bonos. Corrija el déficit fiscal, corrija el tipo de cambio y corrija la brecha. Pero no confunda con el canje y la bomba. Así hay que hablarle a la sociedad argentina y hacerse eco de eso. Si no, la gente se hincha las pelotas de esas peleas y de esas cuestiones que van, que vienen y que se chicanean mutuamente. El contexto político va a ser débil y va a haber que tener tolerancia social a la reforma. Para eso, ¿qué necesitamos? Unidad política. Todo lo que nosotros estamos pensando es rupturista dentro del sistema con Banco Central. No es rupturista fuera del sistema, porque detrás de eso luego vienen los padecimientos a la peruana y a la chilena. En esa atomización
donde la gente vota por calentura. Y por supuesto tiene que tener un ambicioso programa de reformas. ¿Cuándo hay que hablarlo? Ahora. ¿Con quién lo estamos hablando? Con los candidatos. ¿De qué? De equilibrio fiscal, política monetaria, mercado cambiario, sistema financiero, mercado de capitales, deuda pública, relación nación-provincias, el gasto, la reforma previsional, laboral, los subsidios, las leyes tributarias, energía, infraestructura. Hay que tender puentes con la política porque el mandato de los votos es con la política y hay que acordar la irreversibilidad de los cambios. Argentina no puede ser que en una década privatiza y en la otra estatiza y lo hace el mismo partido político. Si no hubiéramos tenido la reversibilidad de los cambios ocurrido a lo largo de la década del 2000, este hubiera sido otro país. Y hay que decirlo, hay que separar a la política de la economía. Manda la política, pero la política tiene que profesionalizar el manejo del sector público, entre ellos la economía. Hay que volver a vincularse al mundo. Argentina frente a una nueva oportunidad de este título es frente a una nueva oportunidad si eliminamos, como vamos a eliminar, todas las restricciones a la exportación en la Argentina, que es lo que corresponde. Y por supuesto, luego está el timing y la implementación. ¿Cuánto tarda en implementarse las reformas? ¿Cuánto tarda? 4 años. Y 4 más del que venga. Y 4 del que lo siga. Terminemos con la cuestión si es el 10 de diciembre, la primera 100 horas, si es shock o si es gradualismo. Se labura en forma permanente. Terminemos con todos esos tabúes de carácter electoral. Este es el diálogo que tenemos que tener. ¿Qué rescatamos en común a todos los sectores? Que quieren estabilidad cambiaria, que quieren un tipo de cambio real con baja volatilidad, que quieren reglas de largo plazo, que quieren la baja del riesgo país, que quieren menos costo al trabajo en términos de lo que no es de bolsillo, que quieren una drástica baja del impuesto inflacionario. En el fondo, quieren estabilizar la economía. Cuando en el mismo sector no se ponen de acuerdo, sí hay un acuerdo, que es estabilidad macroeconómica. Y por eso tenemos que ir. Por lo tanto, nosotros vemos un 2023 de dientes muy apretados, un 24 que va a haber que normalizar, por lo menos en su primera parte. Normalizar es que no puede haber aumento de precios en una inflación de 100, que subieron 150% y otros que subieron 40%. Eso se llama precios relativos. Les digo ahora para no mentir. Hasta que no se acomoden los precios relativos, donde los más urgentes son los servicios públicos, ultra atrasados, y no se adecúe el valor de la moneda, no hay ningún lanzamiento de plan de estabilidad que sea creíble y sustentable en el tiempo por todos ustedes, que digan, mira, es consistente, esta vez puede ser. ¿Por qué? Bueno, porque el análisis es que puede ser, pero lo que yo no puedo hacer es empezar con un conjunto de medidas el 10 de diciembre que terminen siendo revertidas antes de irme en los 4 años para mal, como ocurrió en la oportunidad 2015-2019. Esta vez tiene que ser al revés, a tipo de cambio libre y flotante, sin retenciones. Vamos al final, no al inicio. Eso es no mentir. Y uno lo hace cuando no necesita venir a buscar votos. Por lo tanto, esta es la síntesis.
Estamos trabajando con total honestidad, rigurosidad académica, soluciones viables, buscando un horizonte. En Córdoba el lunes hicimos una reunión con 300 jóvenes. La palabra que fui a escuchar, fui a escuchar. Les decía a ellos, cuando enfrento a los jóvenes, acá hay gente de mi edad, no saben lo que es el plan Megatel. El plan Megatel era que esperabas 14 años para tener un teléfono fijo. Vos le decís plan Megatel, no sabe. Le hablás del teléfono y dice, en 10 minutos tengo 4 teléfonos. Yo digo, ¿y ustedes qué tienen en la cabeza? ¿Qué quieren? Horizonte, crédito, estabilidad, cuánto valen las cosas quieren saber, y que si no tienen la plata hoy, la tienen dentro de 4 meses, vale lo mismo. Eso es, con todos los mambos de un joven, que sean sustentables en el tiempo, y en eso estamos trabajando. Quiero ahora referirme en mis últimos 5 minutos a algunas cuestiones con el campo en particular. Miren, la sociedad demanda estabilidad, un plan. Pero nosotros estamos trabajando en un plan. El ABC, como si acá tuviéramos en salita roja de jardín de infante. Si vos tenés un agujero, lo tenés que financiar con algo. Deuda externa, no hay más para Argentina. Por suerte, la próxima vez tiene que ser para infraestructura y crecimiento del sector privado. Se terminó para pagar los sueldos de los docentes liderados por Baradel. No existe más. O el 1,5 millones de nuevos empleados del Estado que no sabemos de qué trabajan. Porque esa es la contracara de la deuda. Y deuda interna no hay más, porque después empezamos que el canje, que el reprofile y todo ese tipo de cosas. Y emisión monetaria no hay más. Porque si queremos emitir moneda y la gente no acepta esa moneda, aunque ya en ese entonces vamos a estar en una economía bimonetaria formal, no vamos a poder bajar la tasa de inflación. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Bueno, entonces pasa que alguien tiene que decirme cómo bajamos los 5 puntos del PBI. Yo sé que hay gente, el hombre común no sabe ni lo que es el PBI. Es una medida. 5 puntos es que la recaudación es menos que el gasto. Con todos los impuestos que hay, la recaudación es menos que el gasto. 5 puntos del PBI. 4 billones de pesos. Y hay que emitir moneda. Y eso genera 100 de inflación. No quiero inflación. No podés tener 5 puntos. Bueno, no lo tengamos. Bueno, no lo tenemos. ¿Qué impuesto me vas a bajar? Ninguno. ¿Cuál quiere que te baje? Tengo que ir yo a buscar estos 5 primero. ¿Para qué? Para vos. ¿Cómo? Y no querés tener estabilidad. Si no avisen, déficit fiscal y estabilidad al mismo tiempo es incompatible. Lo pueden hacer los grandes, los que tienen financiamiento genuino, los que emiten y no tienen inflación, los que colocan deuda genuina. Entonces yo tengo que bajar estos 5. Miente el que les va a bajar impuestos. Hablemos ahora, quedan 9 meses. ¿Y dónde hay que bajar? Y los 5 rubros del gasto público. Hay obra pública, hay subsidio, hay salario, hay planes sociales y hay jubilaciones. Estos son los 5 rubros que están todos excedidos en el gasto, de un exceso que empezó en el 2008 y terminó en el 2000, para ser objetivo, 2017. Escuchen bien las fechas. Se terminó el tiempo. 2008. Terminó en el 2015. Siguió 2 años más. Y después, a las piñas, el presidente Macri entregó equilibrio fiscal.
Ahora no vamos a recibir equilibrio fiscal. Entonces tengo que bajar estos 5. ¿Subsidios qué son? Luz, gas y boleto de colectivo. Le digo a la gente del interior, es mentira que es el AMBA. El AMBA está más subsidiado que el resto de la Argentina, pero es toda la Argentina. Yo no miento. ¿Qué son los planes sociales? Lo que los propios líderes sociales reconocieron, que hay comisiones, eso lo reparten. Es muy bueno para la victoria intelectual, muy bueno, que la ministra de Desarrollo Social de este gobierno ha tenido que salir a atenderlos y les ha dicho que en 1.200.000 encontró 250.000 truchos. Porque si le pasa al próximo presidente de la Argentina, tiene una manifestación en contra a los 2 segundos. Está bien la Argentina en eso. Estamos con quilombos sanos, pero si abrimos la cabeza, no puede continuar eso. ¿Qué estoy buscando? Llegar al 0. Y ya sé que atrás de esto hay personas. Pero ustedes también son personas y están pagando el 100 de inflación. Salarios. ¿Cómo puede ser que en un país donde el sector privado formal creó 0 empleo y sobre 22 millones de trabajadores hay 8 informales? 8 informales significa que a la rigurosa ley laboral de la Argentina de los años 50 años atrás se la pasaron por las... porque hay 8 millones de informales. ¿Cómo hicieron el persaltum a la ley laboral que no quieren modificar? ¿Y cuál es el empleo que subió? 1,5 millones de sector público. ¿Cómo son los salarios del sector público? Muy malos. ¿Por qué es? No hay, y vos me metés 1,5 millones más. Al tener que pagarle, tienen menos todo. Nadie quiere ir al sector público de los que quieren trabajar en serio. ¿Quién quiere ir al sector público? El que quiere tener un subsidio. Pero esto lo tenemos que discutir dentro del sistema y con la política. No pasar la ambulancia para que se suban los calientes antisistema. Porque todo eso dura 2 meses. Es dentro del sistema. Y así sucesivamente. Entonces, ¿con esto qué les quiero decir? Con esto quiero decir, tenemos que seguir trabajando. ¿En qué tema? Bueno, tenemos que ver bien la cuestión cambiaria. Ya lo hemos dicho por todos lados. Nosotros sabemos clarito lo que no queremos. Y algo lo que estamos empezando a saber lo que queremos. A tipo de cambio libre y flotante el primer día no vamos. Cepo no hay más. Restricciones macroprudenciales a la entrada irrestricta de capitales, léase para el hombre común, timba de venir a timbiar a la Argentina, no hay más. Restricciones a la exportación, no hay más. El cepo se levanta, pero estamos discutiendo el nuevo régimen bimonetario y cambiario que va a haber en la Argentina. Escuché a Patricia Bullrich y escuché a Horacio Rodríguez Larreta en términos de su política cambiaria, estuvieron por acá muy prudentes, en términos de qué, de cómo van a ser levantadas esas cuestiones vinculadas a un nuevo régimen cambiario, muy prudentes. Derechos de exportación, lo habrán escuchado también, hay 20 economías regionales de base agroindustrial que vuelan todas. ¿Por qué? Porque molestan y no recaudan nada, ya hasta están escritas, las conoce todo el mundo. ¿Cuánto son 4 puntos de los 100? Pero cuando veo soja, maíz, trigo, cebada, girasol, sorgo, 84% de la recaudación, esto es ilevantable el primer día.
Si hay 5 de agujero, y si tenemos que ir a 0 para que no digan, che, tiene el ministro, el presidente, estos dos, otro cachivache más. Vean la cansada que están diciendo. No, ese crédito no se puede perder. Entonces tenemos que ver por dónde arrancamos. Me estamos olvidando algo muy importante para la sociedad argentina y que es una tarea de todos los días, pero no está lo gordo ahí. Por una cuestión ética y moral, la política tiene que dejarse de joder con el gasto público que irrita a la sociedad argentina. Pero son 2 mangos con 20. La corrupción pasa por otro lado. Ahora, estas cuestiones las tenemos que discutir. ¿Qué más nos queda? Bueno, ya lo repetí, las restricciones cuantitativas se van. Temas de administración tributaria, estamos absolutamente abiertos a discutirlas. De repente se alejan del hombre común, pero no del sector, cuestiones vinculadas a amortizaciones, a relaciones laborales. Tenemos que meter mucho en infraestructura vinculada al sector, seguro agrícola, además, sí bajo ideas de reglas generales. Entonces no hay una medida mágica. En esto estamos trabajando, tratando de tener reglas generales. Y quiero ir terminando porque si no se hace muy largo. Hemos recibido propuestas del sector, amortización acelerada de inversiones, devolución del IVA, exenciones en el pago de aranceles de importación, algunas reducciones en economías regionales de percepciones del IVA, crear un fondo del seguro agrario, deducciones especiales en el impuesto a la ganancia, licencias no automáticas. La verdad, como le dijimos, y está Enrique Seguach acá que no me deja mentir porque se ocupó él en el Banco Nación, un día vino el sindicalista Palazzo al Banco Nación a pedirnos todo un conjunto de cosas, que la dimos y dijo, mirá, en esto coincidimos. ¿Qué vamos a hacer? Sacarlas. Ahora, acá hay 2 fuertes que no las podemos sacar. El impuesto a la ganancia. Eso tenés que ir a discutirlo al Congreso. No te lo podemos resolver nosotros. Y así lo hicimos. Entonces estamos absolutamente abiertos porque en muchas de ellas congeniamos. En muchas de ellas estamos de acuerdo. Y en muchas de ellas, escúchennos, les vamos a facilitar la vida, porque nos creemos tipo con sentido común, con los pies sobre la tierra, abiertos a escuchar y dialogar. Se va a hacer lo que se pueda, y Argentina en ese sentido tiene nuevamente, si lo sabemos aprovechar, una enorme y gran oportunidad. Termino, y quiero recalcar algo. No he hablado de la potencialidad de la agroindustria. No he hablado del litio. No he hablado de la energía. No he hablado de la industria de conocimiento. Porque todo eso va a venir y se ha transformado en un eslogan para la política y para el falso optimismo si previamente arreglamos esto. Si no van a pedir tasas de rentabilidad de país, berreta, para que todas esas cosas vengan. Porque inversiones en esos segmentos va a haber, pero tienen que venir a la Argentina con pretensiones de rentabilidad digerible, de rentabilidad normal, no de rentabilidad que pague el resto de la pobreza del pueblo argentino. Y para que todos esos segmentos potenciales que están en la boca de todos los políticos que quieren infundir optimismo sean realidad, primero tenemos que arreglar esto, o simultáneamente tenemos que arreglar esto. Así que yo les agradezco este respeto y educación con la que he sido escuchado. No sé, ¿hay moderador acá? No sé si moderador, Carlos, pero yo puedo ayudar. En principio, un fuerte aplauso para Carlos Melconian. Por favor. Gracias, Carlos. No sé si está cansada, largamos acá, está el almuerzo, quieren alguna pregunta. Hay espacio para una pregunta puntual, si la tienen.
Ya Bianco preguntó por las acciones de la semana que viene o los bonos. Sí. Economía bimonetaria. Economía bimonetaria. La economía bimonetaria es lo que ya funciona de facto en la Argentina y vos has decidido, a la cual para determinadas situaciones hay que ir a una reforma del Código Civil para que sea formalmente aceptada. Voy a simplificarte la respuesta, ¿no? Es lo que vos has decidido. Vos decidiste transaccionar en pesos y ahorrar en dólares. Siempre estoy hablando de una economía blanca. Que haya economía negra y evasión, eso es otro tema para cualquier moneda, no para eso. Entonces nosotros le vamos a dar formalidad a que vos puedas manejarte independientemente optando por la moneda que quieras, no para que compitan, sino para que convivan, igual que ahora, pero formal, aceptado por la ley argentina. Con un régimen cambiario vos vas a poder traer tus dólares, vas a poder usarlos, no necesitas cambiarlo al peso, no es una dolarización de ninguna manera y convive con el peso. Lo mismo va a valer para el sistema bancario y para el mercado de capitales. ¿Fuiste alguna vez a Uruguay? Es eso. Si vas a Perú, es eso. Y quiero aclarar, como corresponde para no engañarlos, que todo lo que hemos dicho acá del equilibrio del fisco, de es con cualquier régimen cambiario. O sea, no es que la economía bimonetaria es un artilugio por el cual seguís en la joda acá y se te arregló el problema de la moneda. De ninguna manera. De esto no te salvás. Y lo otro es la idea de que te sigas manejando con comodidad y sin buscar atajos, empecemos a darle magnitud a la confianza que necesitamos si vos te sentís cómodo así. ¿Pregunta? Ninguna magia. Perdón, Carlos. Sí, señor. ¿Vas a ser ministro de algún candidato? ¿Cómo? Si vas a ser ministro de algún candidato. De todos los candidatos. Estás contestando como un político. Pero yo ya he dicho, ¿vos te crees que podemos estar metidos en este quilombo? Esto no es algo, sabés que me tengo que corregir, tenés razón. Esto es algo que estamos trabajando para presentarlo y gestionarlo. Si alguien nos dice preséntelo, nos encantó, pero no lo gestiona, no vamos para casa. Pero si vamos a gestionarlo, vamos a gestionar esto. Si esto se deshilacha mucho, por eso es muy importante, y hemos hecho un seminario, aceptamos entrar en ese seminario dirigido al resto de los colegas, que ningún colega se vuelva loco por la alfombra roja. Nosotros no podemos imponerle cosas a la política, y mucho menos al político ganador. Nosotros somos parte de todo, donde creemos que esto se resuelve profesionalmente, con unidad política, y estamos dispuestos a gestionarlo. Por supuesto, cada uno de nosotros tiene su corazoncito, pero hemos venido a trabajar por la Argentina. Desde ya, que diciéndote lo que te voy a decir ahora, deja fuera a montones de candidatos. Este es un programa capitalista, occidental y progresista. Quien quiera ser capitalista, quien quiera ser occidental y quien quiera ser progresista de progreso, de venir de abajo y llegar alto, no de progresismo, nosotros ahí vamos a estar, vamos a acompañar. Última pregunta. No te escuché. Te repregunto, ¿hay algún candidato? Muchos que son capitalistas, progresistas y occidentales, afortunadamente Argentina tiene muchos. Y va a ganar el mejor. Y además está decir, y los que pierden se tienen que unir.
No hay ninguna chance en la Argentina que el próximo presidente gane en la PASO o en la primera vuelta con 50%. No hay. Va a tener 50 después de una doble vuelta. Y eso Carlos, ya lo define. Tenemos la última pregunta. ¿Cómo Reina no? Negra, que levantó la mano primero. Bueno, Perdón. igual démosle al señor la Sí, chance. sí. dale. Las últimas dos. Le A quiero ver. preguntar un concepto sobre las importaciones. Sí, señor. Acá en el discurso político siempre las importaciones es en contra de la industria nacional. Y yo creo que es un aliado estratégico del crecimiento de la industria nacional. ¿Qué opinas vos de eso? Lo mismo que vos. Escuchó todo el mundo, si no lo vamos a repetir lo del señor. Acá, yo vengo, además no te olvides que yo vengo de la colectividad armenia. En la cuna, en Armenia te enseñan a comprar y vender. Y se vende para comprar. No se vende para encanutar, se vende para comprar. Comprar es progreso y vender es progreso. Y tiene que ser meta y ponga, como son los armenios. Nos peleamos y discutimos mucho, pero tenemos que comprar y vender. Futboleramente hablando, es pata fuerte, pero nunca pegar de atrás. Así que abrir la economía no es quebrar a nadie. Es muy importante, porque este es un sector abierto. Pero nosotros dentro de los sectores que vamos a ver, hay sectores temerosos de la apertura. Y no tienen que tener miedo a eso. Un producto argentino es competitivo si puede ser exportado. Y un producto argentino de consumo local es competitivo si resiste bajo determinadas circunstancias a la importación. Determinadas circunstancias que no joda el sector público, no que le abrís la economía sin ton ni son para quebrarlo. No es que vienen en los barcos comiendo arroz y después venden ese producto. Y por supuesto tenemos que fortificar las aduanas, que ese no es un tema menor. Señor, es lo último, así no se queda con las ganas. Gracias. Por favor. Fortalecemos las economías regionales sin políticas públicas activas. ¿Cómo se fortalecen las economías regionales sin política? ¿Escuchaste? Sí, claro. Que ando jodido. Pero mirá esto, Carlos. Sí, Los turcos tenemos orejas grandes. sí, mirá lo mía. ¿Cómo se pueden mejorar las economías regionales sin la ayuda del Estado? No, sí, sin la ayuda del Estado es elemental. O de lo Cuando- público. Cuando el Estado te ayuda para joderte. ¿Qué le vamos a enseñar al sector privado a producir? ¿Qué le vamos a enseñar al sector privado a hacer plata? Eso olvídate. Las economías regionales en este programa son beneficiadas porque la joden en la micro por mucho, en la macro por 2 mangos con 20. Así que si sos de la economía regional de determinados productos que no son los que nombramos, vas a tener una buena oportunidad. Lo que sí, tenés que dedicarte a laburar, no tenés que mangar. Y además parte de eso, mirá, con estos días hemos discutido el agua, infraestructura y demás. Si hay rentabilidad, el sector privado tiene que ser un motorizador de la logística. Estamos dándole mucha bola. Creo que ayer lo mencionaba Larreta, la cuestión de la hidrovía, la infraestructura, la logística, porque también tenés que tener la capacidad de comerciar tu producción. Entonces, decide a tu gente de economías regionales que este es un programa que le va a facilitar la vida. Pero que tienen que laburar y mirar para adelante. Ahora sí, señoras Muchas y señores, gracias. fuertísimo aplauso para Carlos Melcoñán. Gracias, Carlos. El cuadro 2023 edición IPF Agro. Gracias a todos.